qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración de Cuba Debate y Sputnik que pretende acercarnos a temas de la agenda internacional que están ahora mismo en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca y me acompaña el colega ruso Oleg Leonov-Armas de Sputnik, quien les envía su saludo. Oleg. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos los radioyentes, todos los que nos están observando vía televisiva. Así que aquí estamos desde la capital rusa para analizar todo lo que sea necesario. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Empecemos con un primer tema. Hace muy poco vimos que el presidente ruso Vladimir Putin anunció unilateralmente una tregua de Pascua de 30 horas. Sin embargo, también vimos acusaciones desde Moscú de que Kiev ignoró esta iniciativa. ¿Podrías contarnos cómo se vio el cumplimiento de esa tregua en Rusia? Bueno, primero que todo me gustaría decir que la fiesta de la Pascua es quizás la más importante para los cristianos ortodoxos. Este año justamente coincidió con la tregua, con la Pascua católica. Pero usualmente, según el calendario cristiano de cada rama del cristianismo, suele caer a fechas diferentes. Pero entonces el presidente ruso precisamente anunció esta tregua como un gesto de buena voluntad, porque eso no era nada planificado de antemano, no es ningún acuerdo que se haya entablado en alguna mesa. Fue una iniciativa que vino de Putin mismo y anunciaron una tregua, que las tropas rusas van a mantener esa tregua durante 30 horas por motivo de la celebración de la Pascua. Primero que todo vimos la reacción muy ambigua desde Kiev, porque primero el presidente Zelensky rechazó la tregua diciendo de que Moscú no la va a cumplir, y igual por eso Kiev tampoco la va a seguir, ¿no? Pero cuando vimos que llegaron las 6 de la tarde hora de Moscú acá, y que precisamente las tropas rusas cesaron todos los combates, la artillería paró, los aviones dejaron de volar, ¿no? Vimos que toda la fuerza bélica rusa cesó los combates. Entonces el presidente ucraniano no le quedó otra que seguir esa tregua también, porque si no lo hiciera quedaría muy mal ante el mundo, como alguien que no siguió la iniciativa, ¿no? de mantener una tregua durante esta fiesta cristiana. Y entonces vimos que repentinamente Zelensky cambió de opinión de repente en cuestión de minutos, y precisamente en su Telegram anunció que sí, que Ucrania va a seguir la tregua de 30 horas también, y además propuso una tregua, prolongarla no solamente por 30 horas, sino por 30 días más. Algo que Rusia no aceptó, de eso podríamos hablar un poco más tarde. Pero ahora quisiera acentuar en que, pese a que como la orden de Zelensky fue algo que cambió en minutos, ¿no? Vimos que en menos de una hora cambió de opinión 2 veces. Entendemos que la orden no llegó al final a las Fuerzas Armadas ucranianas, por lo que la tregua por la parte ucraniana no se logró cumplir. La defensa rusa registró más de 4.900 violaciones de esa tregua durante esas 30 horas, porque entendemos que las Fuerzas Armadas de cualquier país, ¿no? Es una institución muy grande y las órdenes van de nivel en nivel bajando, y requiere mucho tiempo para que lleguen a la trinchera, ¿no? Digamos, y que se realice su cumplimiento. Entonces, por eso es que vemos desde Rusia, lo vemos así como que lamentablemente se ha dicho muchas veces desde Moscú que Zelensky no controla del todo sus Fuerzas Armadas. Lamentablemente vemos que las Fuerzas Armadas ucranianas están controladas más bien por oficiales extranjeros, que usualmente se suelen llamar asesores, pero en muchos casos indican, ¿no? a las tropas ucranianas lo que tienen que hacer y cuándo. Y eso también es un obstáculo más al cumplimiento de esta tregua, porque los oficiales extranjeros no tienen ni idea de que de Rusia se haya anunciado una tregua así, y no pueden, con un dinamismo mayor, ¿no? cambiar la actitud de sus tropas en el frente. Y así es como lo vemos aquí en Moscú, que
Zelensky lamentablemente no tiene el poder y la autoridad como para, por una orden directa, hacer que todas sus fuerzas armadas terminen los combates, aunque sea por 30 horas. Pero lo que se publicó en algunos medios fue que Rusia rechazó la propuesta de tregua de Zelensky. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo se ve desde Rusia? Bueno, de que rechazó, no tanto rechazó, sí, también vi algunos títulos en los medios de que Putin rechaza la tregua de Zelensky, no, Rusia rechaza la propuesta de Kiev. No es que Rusia o Putin la hayan rechazado, es que simplemente eso no estaba pactado en ningún lugar, o sea, no hay nada que rechazar. En ningún momento se pactó una tregua de 30 días. Y hay que también tener en cuenta que el plan de paz de Trump que había anunciado a principios de abril, Rusia y precisamente Putin lo había acogido con beneplácito, ¿no? Lo había aceptado, pero lanzó una serie de cuestiones que deberían tener respuestas y que lamentablemente ni Occidente ni Kiev respondieron a estas respuestas, ¿no? Aquí incluso imprimí la cita directa de Putin para ver cómo él rechaza o no esa tregua. La idea de una tregua en sí misma es correcta, dice Putin. Estamos a favor. Pero existen matices, ¿no? Entonces, ¿esos matices cuáles son? Primero, ¿qué pasará con las tropas ucranianas que están en la región rusa de Kursk? O sea, ¿la tregua se refiere a ellos también o solamente a la línea de combate, ¿no? En lo que eran antiguas regiones de Ucrania? Segundo, ¿quién dará las órdenes a las tropas ucranianas y quién controlará que se cumpla esa tregua? Porque no basta solamente con anunciarlo, decirlo en público, ¿no? Que vamos a tener una tregua. O sea, eso necesita un procedimiento de control y Moscú se pregunta quién lo va a controlar, porque si vemos que Putin da la orden de mantener una tregua y las Fuerzas Armadas rusas la cumplen, del otro lado no lo vemos así, porque Zelensky ya dijo que iba a aceptar la tregua, pero lamentablemente se registraron casi 5.000 violaciones. O sea, si Ucrania no cumple esa tregua, ¿quién lo va a controlar y cuáles van a ser las repercusiones de esto? Entonces son preguntas que se lanzan de Moscú, que, ok, Moscú está dispuesto a anunciar una tregua de 30 días, incluso mayor, pero necesitamos un procedimiento de control que lamentablemente en Kiev no lo vemos. Hace apenas unas horas se filtró lo que se supone que es el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este plan incluye un alto al fuego inmediato, negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, cancelación de todas las sanciones antirrusas, la activación de la cooperación energética de Estados Unidos con Rusia, el reconocimiento formal de Crimea como territorio ruso y el reconocimiento de facto de los nuevos territorios de Rusia por parte de Estados Unidos. Además, la negativa de Kiev a entrar en la OTAN y la firma por Ucrania de un acuerdo sobre los minerales con Estados Unidos. ¿Cómo ven en Rusia esta propuesta de acuerdo de paz? Bueno, primero que todo vemos en Moscú agradecen, ¿no? Al menos los intentos de Trump de llegar a un acuerdo de paz, porque no es lo que hemos visto, por ejemplo, con la administración anterior, o tampoco es lo que hemos visto desde Europa, desde Bruselas, no vemos esas iniciativas. O sea, primero que todo, se le agradece a Trump por esa iniciativa. Pero claro que se entiende, solamente por leer la propuesta que él lanzó y compararla con las exigencias, ¿no?, de Rusia, de Moscú, sobre una paz duradera en Europa, te das cuenta de que no están coincidiendo. Entonces la administración Trump, lamentablemente, con esta propuesta lo que está demostrando es que no está del todo al tanto de las exigencias de Rusia y de cuáles fueron las causas iniciales del conflicto. Entonces, sin resolver esas causas iniciales, no podemos hablar de ninguna tregua. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquí vemos negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, ¿no? Exige Trump para el acuerdo de paz. ¿Acaso en Washington no saben que en Ucrania se prohibieron por ley, ellos mismos se prohibieron por ley, negociar cualquier paz con Rusia? O sea, en Washington no saben eso. Kiev, Zelensky, impuso una ley que prohíbe cualquier negociación con Rusia. Entonces, cuando él propone que haya negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué conllevaría? Que primero Zelensky o el Parlamento ucraniano deberían derogar esa ley para entonces poder sentarse a la mesa de negociaciones, porque si no van a violar su propia ley, que no sería ni la primera ni la última vez que lo hagan. Pero ya ahí tú te estás dando cuenta de que en Washington simplemente no tienen esto en consideración, no lo han notado. Porque si no, esa propuesta debería tener una continuación. Derogamiento de la ley ucraniana para negociar con Rusia. Así debería sonar. Entonces,
Lo de la cancelación de todas las sanciones antirrusas, eso bueno, lo vemos bien. Reactivación de la cooperación energética, muy bien. Reconocimiento formal de Crimea y el reconocimiento de facto de los territorios de las 4 nuevas regiones rusas. Aquí también tenemos un problema. Esas 4 regiones rusas ya están inscritas en la Constitución rusa como regiones rusas. O sea, no es un reconocimiento de facto. Eso debería ser un reconocimiento internacional aprobado ya. Crimea y las 4 regiones. No es que Crimea formalmente y las otras de facto. No, así no funcionaría. La exigencia de Rusia, y lo ha dicho Putin ya, es que se reconozcan esas 4 regiones. No hay otra opción. Esas 4 regiones ya son rusas. Punto. Y negativa de Kiev es entrar en la OTAN. Eso también era una de las exigencias de Rusia desde el principio incluso del conflicto. En diciembre del 2021, cuando Rusia y Moscú propuso a Washington y Bruselas su plan de mantener un sistema de seguridad unificado en Europa, incluía que Ucrania no debería entrar en la OTAN. Pero más que eso, este punto debería incluir también que en Ucrania no estuviesen desplegadas tropas extranjeras. Porque recordemos cómo se llama el nombre completo de la operación rusa. Operación de desnazificación y desmilitarización de Ucrania. O sea, Ucrania debe ser un país neutral, desmilitarizado, sin presencia de tropas extranjeras. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, desde París o desde Bruselas, es que dicen, bueno, sí, por ahora Ucrania no va a entrar en la OTAN, pero vamos a introducir contingente militar europeo o de la OTAN en Ucrania para mantenerlo controlado, ¿no? Algunas partes del territorio ucraniano. Eso para Rusia es inaceptable. O sea, eso para Rusia es igual que Ucrania entre en la OTAN. Por eso este punto también debería tener un desarrollo mayor. O sea, le agradecemos a Trump que haya hecho esta propuesta, pero ahí ese es el primer paso. Debería dar muchos pasos más para que este punto se haga realidad. Y bueno, lo de la firma de Ucrania de un acuerdo sobre los minerales con Estados Unidos, eso la verdad que a Rusia no le incumbe mucho, pero diríamos que la mayoría de los minerales de las tierras raras, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, que en Ucrania, que contenía lo que era el antiguo territorio ucraniano, ahora están en territorio que es ruso. Entonces, esa parte del acuerdo debería plantearse directamente con Moscú y no con Ucrania. Claro. Vamos a hacer una pausa entonces y volvemos con otro tema. Con interés, de Moscú a La Habana, analizando la dinámica entre continentes. Entremos ahora en otro tema a raíz de la cercanía del 9 de mayo y el día de la victoria contra el nazismo. Recientemente, el canciller ruso Sergei Lavrov criticó a la Unión Europea acusándola de intentar renovar la ideología nazi. Dijo, Rusia está movilizando todas sus fuerzas para que la ideología del nazismo no levante cabeza en la Unión Europea y Europa vuelva a sus verdaderos valores. Fue respondiendo a las declaraciones de la comisionada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de aquella declaración de que la Unión Europea tomará en serio los viajes de los representantes de los países candidatos a la Unión Europea a Moscú para esta celebración del 9 de mayo, el Día de la Victoria. ¿A qué exactamente se refiere Lavrov y cómo ven en Moscú estas amenazas desde Europa? Bueno, primero que todo me gustaría decirle a nuestros espectadores para que tengan un enfoque más amplio, ¿no? Sobre lo que está sucediendo, que para Rusia el 9 de mayo, el Día de la Victoria, es una fiesta nacional. Diría yo que es la mayor fiesta nacional que hay en Rusia hoy día. Porque el Día de la Victoria sobre el nazismo para Rusia significa no solamente, por poner algunas analogías, ¿no? Es como el Día de la Libertad para las naciones latinoamericanas, ¿no? De la descolonización y tal. El Día de la Independencia, por decirlo de alguna manera. Para Rusia, más que el Día de la Independencia, es el día de la celebración de la existencia misma de Rusia, porque la Alemania nazi, como sabremos bien, a mediados del siglo XX, no solamente quería conquistar la Unión Soviética, sino quería que exterminar su pueblo. A todos los eslavos los iban a exterminar, igual que a los judíos, a los gitanos, a otras naciones. Entonces, para Rusia, esa es la mayor celebración, es el día en el que nos salvamos, no solo como país, como Estado, sino como nación misma, como pueblo nos hemos salvado. Entonces, este año celebramos el 80 aniversario de esa fiesta y lo celebramos por todo lo grande y van a venir mandatarios de muchos países. De Latinoamérica vendrá Díaz-Canel, vendrá Lula, el Xi Jinping también vendrá de China y una serie de otros mandatarios que ya confirmaron que van a asistir a la fiesta. Porque bueno, es una fecha redonda, ¿no? Como se dice, 80 años. Y entonces uno de esos mandatarios que dijeron que iban a venir es precisamente el mandatario de Serbia, Aleksandar Vučić,
quien dijo que va a asistir y que ninguna presión de Europa le va a impedir llegar. Aquí también habría que anotar que Serbia es miembro candidato, ¿no? Es candidato a ser miembro de la Unión Europea. Y justamente a eso viene el comentario de Kaja Kallas, quien decía que los candidatos a ser miembros de la Unión Europea, ¿no? Los mandatarios de los países esos que visiten Moscú para la fiesta, Europa lo va a tener en consideración en su ingreso en la Unión Europea. O sea, que lo van a revisar bien. ¿Qué es esto? Esto es una amenaza directa a un mandatario, a un Estado soberano. O sea, no hagas lo que yo quiero, o sea, al revés, digo, no hagas lo que yo no quiero que hagas, haz lo que yo quiero que hagas, entonces eres un muchacho bueno. O sea, eso es intolerable para cualquier mandatario de un país soberano, presidente, electo por su pueblo, que alguien desde el exterior, desde una comunidad como es la Unión Europea, le indique lo que tiene que hacer, a dónde tiene que viajar y a dónde no. Eso es intolerable. Y de ahí viene la reacción de Lavrov, que dice, bueno, esto es una cuestión soberana de dos países, de Rusia y Serbia. La Unión Europea no tiene nada que ver con esto. Y si ustedes no quieren que nosotros celebremos por todo lo grande la victoria del nazismo, ¿qué significa eso? Ustedes son cómplices del nazismo. Ahí va, ¿no? la cuestión que se hace Lavrov, que no la dice, no la locuta directamente, pero es lo que se sobreentiende entre líneas. Claro. Y por otra parte vemos cómo la Unión Europea, Bruselas, sigue apoyando a Ucrania, incluso a pesar de que Estados Unidos ya está dejando de hacerlo. Ucrania, un país donde el neonazismo está en su auge mayor, donde la mayoría de las fuerzas, la mayor parte, ¿no?, de las fuerzas armadas están completadas por neonazis y gente ultranacionalistas con tatuajes fascistas y todo, y eso en Ucrania no se persigue, al revés, se incita a que la gente acuda a que esos elementos, ¿no?, neonazis ingresen a las fuerzas armadas para luchar contra Ucrania. Eso ellos lo ven bien, y Europa apoya esa tendencia. Entonces por eso es que Lavrov está ya sonando la alarma, ¿no?, de que en Europa lamentablemente no solamente están apoyando un país con tendencias neonazis directas, sino que también están obstaculizando la celebración de una victoria contra el fascismo en el siglo XX. O sea, eso es inconcebible para hoy día, ¿no?, para nosotros los rusos. Para los rusos y para el resto del mundo, porque le debemos a los soldados soviéticos, le debemos la victoria sobre una ideología, una tendencia que iba a acabar con la humanidad prácticamente. Entonces es una celebración que debemos compartir todos los pueblos en lugar de negarla. Sí. Exacto. Incluso a pesar de nuestras diferencias políticas, económicas que puedan haber en el mundo, la victoria sobre el nazismo es una fecha para celebrar todo el mundo juntos, unidos. Debería ser un ejemplo de unión, ¿no?, de todo el planeta, para unirnos, no para dividirnos. Y tendrá que ver esto con lo que se ha dado a llamar rusofobia. O sea, ¿qué se entiende por rusofobia y cómo se manifiesta esta en los medios occidentales? ¿Tú crees que haya intereses políticos, económicos detrás de toda esta rusofobia mediática? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, claro que en Europa lamentablemente estamos viendo el auge de la rusofobia. Incluso acá en Rusia decimos que en Europa los rusos hoy son como los judíos a mediados del siglo XX, ¿no?, cuando la persecución de la Alemania nazi, porque vemos que en algunos estados, sobre todo las repúblicas bálticas que son miembros de la Unión Europea, de Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Los rusos que están radicados en Europa se les prohíbe el libre desplazamiento, no puedes ingresar con tu auto ruso en la Unión Europea. Entonces son una serie de prohibiciones que suenan, ¿no?, que tienen un sabor a esas persecuciones que la Alemania nazi hacía contra los judíos antes de exterminarlos, ¿no?, que se les prohibía ingresar incluso en instituciones estatales, en universidades, en escuelas, y eso tiene un mal sabor. Y justamente es también lo que hemos visto en Ucrania y que se apoya precisamente. En Ucrania todo lo ruso está prohibido. O sea, incluso por hablar en ruso en la radio y televisión te pueden multar. Es inconcebible, porque tú puedes hablar cualquier idioma, inglés, francés, español, en la televisión ucraniana y no te va a pasar nada. Pero si hablas ruso, te multan y incluso te pueden cerrar tu medio de comunicación. ¿Qué es eso sino nazismo y persecución y rusofobia? Entonces, Claro. Pues sí, vemos lamentablemente que en Europa está en auge la rusofobia, incluso lo vemos en los titulares muy a menudo. ¿Y cuáles son los intereses? Respondiendo a tu segunda pregunta, ¿no?, ¿cuáles serían los intereses políticos y económicos? Yo diría que la rusofobia es algo que se está incitando como instrumento
para combatir Rusia, ¿no? Para incitar a las masas a que apoyen el combate a Rusia, porque vemos que en las masas europeanas, en lo que es el pueblo común, ellos no tienen nada contra los rusos. O sea, el pueblo, un francés común de a pie, un español, un italiano, no tiene nada que reprocharle a los rusos. Al contrario, los rusos siempre han sido uno de los mayores en cantidad, ¿no? El pueblo que mayor turistas siempre ha brindado para Europa, le trae de dinero, ¿no? O sea, le da puestos de trabajo a los europeos, importaba muchas cosas de Europa. Entonces, pero como las élites quieren poner las élites europeas occidentales, quieren poner bajo control a las élites rusas y para controlar sus recursos, porque Rusia es el país más vasto y más rico en recursos naturales del mundo, quieren hacer todo eso. Entonces, mediante la rusofobia, incitan a su pueblo a que odien todos los rusos para ganar votos, ¿no? Antirrusos entre los políticos y para que apoyen con dinero, ¿no? Con sus impuestos, toda esa política rusofóbica, porque las élites tienen que explicar por qué ellos destinan millones de euros a combatir Rusia, ¿no? A políticas antirrusas y a Ucrania. Tienen que explicarle eso a sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo se lo explican? Bueno, incitando la rusofobia en los medios de comunicación, en las películas. Siempre vemos que en las películas de Hollywood, sobre todo, los rusos siempre son mafiosos y siempre son malvados. Sí. Eso justamente para inculcarle a un ciudadano estadounidense común que los rusos son malos y por eso tiene que apoyar la política de sus élites que son rusofóbicas. Entonces yo diría que ese es el interés principal que tienen las élites por incitar la rusofobia entre su población. Sí, es una construcción desde Hollywood hasta ahora los medios de prensa, en fin, tratando siempre o sea, el valor, lo que vale es lo que impone la industria cultural norteamericana, estadounidense, occidental, como se le llama, y lo otro no me interesa que sea reconocido, ¿no? Por las grandes masas ni nada. Claro. Y por eso también censuran lo que es los medios rusos, la cultura rusa, los medios de comunicación rusos están censurados en Occidente justamente para que el ciudadano común no tenga acceso a otra opinión alternativa a lo que sus élites le están dando. O sea, ellos lo único que tienen que saber es que los rusos son malos y puntos. Si quieres conocer la versión rusa, en Europa está prohibido, no puedes. Es así. Vamos a hacer una pausa entonces y pasemos al último tema del día. De Moscú a La Habana. Conoce ambas perspectivas de los acontecimientos globales. Bueno, estamos de vuelta acá en nuestro podcast de Moscú a La Habana. Y a nosotros acá en Rusia nos gustaría también conocer un poco, porque no sabemos, como acá somos cristianos ortodoxos, no manejamos muy bien el tema del cristianismo católico. Y lamentablemente esta semana tuvimos una noticia triste, ¿no? El fallecimiento del Papa Francisco. Y a ver si tú podrías explicar cómo es que se percibía su figura, ¿no? En Cuba, en Latinoamérica en general, y qué significa su muerte para los latinos. Sí, realmente ha sido una noticia triste. Después de verlo en un domingo que se volvió a presentar en la plaza y hablar a los fieles, un poco más recuperados, recibí el lunes la noticia de su muerte, ¿no? Pero bueno, sabemos que había atravesado por un largo proceso de enfermedad y su avanzada edad también. El Papa Francisco en América Latina era una figura querida. En América Latina hay más de 500 millones de fieles de la Iglesia Católica, por tanto es una región donde es bastante seguida esta religión. Y Francisco siempre tuvo durante todo su papado interés en abordar los temas propios de la región, que es originario, por supuesto, de la región de Argentina, el primer papa latinoamericano en la Iglesia Católica y el primer papa jesuita en la Iglesia Católica. Hizo historia dentro de la Iglesia Católica, valga la redundancia. En América Latina se percibía como una persona que interesada por los temas sociales, por esta desigualdad social económica, que sabes que es un tema aquí que es muy importante, ¿no? En la región de América Latina es una región que sufrimos desigualdades económicas, sociales, mucha pobreza. Hay también una historia de los pueblos originarios, un tema que él llevó a la iglesia y que promovió ese perdón, el perdón a los pueblos originarios por todas aquellas masacres que se hicieron en nombre del avance de la Iglesia Católica en América Latina. Traída de Europa, llegó a América Latina, se hizo un proceso de colonización que fue muy duro con los pueblos originarios, y entonces él promovió desde la Iglesia Católica ese perdón a todos estos pueblos que hoy todavía quedan en la Amazonía. Él visitó incluso la Amazonía en Brasil. Él, durante sus años de papado,
visitó alrededor de 10 países de América Latina. No así Argentina, nunca volvió a Argentina siendo papa, pero bueno, estuvo en varios países de América Latina con pronunciamientos, como te digo, así con estos temas. Se involucró también directamente en conflictos propios de la región que marcan el devenir político en la región, como el conflicto en Colombia, o sea, el proceso de paz en Colombia, la situación en Venezuela, en Cuba. Con Cuba tuvo una relación especial y siempre se lo hemos agradecido porque fue un impulsor o facilitó el proceso de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos que conllevó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas al 2014. Fue un papa que estuvo en Cuba en 2015, se reunió con los principales líderes de la revolución cubana, los principales líderes, o sea, representantes del gobierno cubano, con quien mantenía una relación, ¿cómo decirte? Una relación de cordialidad, de respeto hacia la revolución y hacia el pueblo cubano. Decía que el pueblo cubano era muy laborioso, somos un pueblo laborioso, un pueblo muy noble. Siempre reconoció eso, cada vez que se pronunciaba, decía palabras bonitas sobre el pueblo cubano, también eso siempre se lo vamos a agradecer. Y estuvo en Cuba, ofreció misas en 3 ciudades cubanas. Nosotros tenemos una relación buena con el Vaticano en el sentido de que los últimos papas todos han estado en Cuba y Francisco no fue la excepción. Sí, no fue la excepción. Y entonces, bueno, aquí en Cuba específicamente se recuerda con mucho cariño, ¿no? Es una figura que se recuerda con cariño. Como incluso en Cuba, un elemento muy importante fue el primer encuentro en el 2016 entre el Papa y Kirill. Justamente acá en Rusia, como más recordamos al Papa, aunque como ya te dije, acá en Rusia la rama del cristianismo mayoritaria es el cristianismo ortodoxo, por eso no seguimos muy de cerca lo que es el tema del catolicismo y el Papa, pero como sí marcó historia para los rusos, el Papa fue con el primer encuentro en el 2016 con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue el primer encuentro en milenios, incluso se llamó aquel encuentro como el encuentro del milenio, porque desde el 1054, cuando la iglesia se dividió, ¿no?, en sus 2 mayores ramas, la ortodoxa y la católica, nunca se había dado un encuentro similar. Cuando el Papa, ¿no?, que es como el jefe de la mayor rama del cristianismo, se encuentra con el patriarca ruso, que es el jefe de la mayor rama ortodoxa del cristianismo. O sea, son las 2 mayores ramas del cristianismo, se encuentran los 2 líderes. Y desde entonces hemos visto una serie de pasos de acercamiento, ¿no?, entre las iglesias, porque antes estaban divididas por el cisma y había mucha diferencia. Entonces desde entonces vemos acercamiento. Por ejemplo, se permitió que los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos contengan matrimonio mediante la iglesia, siempre teniendo 2 curas, ¿no?, un cura católico y un cura ortodoxo. Antes eso estaba prohibido por la iglesia, o sea, uno de los 2 cónyuges debería cambiar de religión para poder contraer matrimonio. Ahora está permitido. Entonces, o sea que esos son temas que tocan personalmente, ¿no?, a los ciudadanos de a pie. Y por eso fue por lo que nosotros acá en Rusia lo recordamos. Y en general diría que en Rusia siempre vemos con cautela, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el Papa, porque bueno, es una rama del cristianismo que acá en Rusia no se entiende muy bien. Claro. Lo vemos con cautela. Pero precisamente al Papa Francisco le teníamos como una ternura, ¿no?, por decirlo de alguna manera, justamente eso, por su sencillez, por su forma de ser, por su disponibilidad de acudir y de hablar con otras ramas del cristianismo. También hay que tener en cuenta que él no solamente tuvo un encuentro con el patriarca ruso, visitó también Emiratos Árabes Unidos, un país musulmán. Fue el primer papa en visitar la península arábiga. O sea, que él no tenía ningún rencor, ¿no?, con ir y visitar un país mayoritariamente musulmán y cumplir una misa ahí. Y bueno, todos sus viajes que hizo. Por eso yo creo que acá en Rusia sintieron también su muerte. Y incluso el presidente Putin lanzó su pésame al Vaticano. Porque, como ya dije, a pesar de que los rusos no tienen sentimientos para la Iglesia Católica, pero su figura en sí, sí había tocado al corazón de muchos rusos. Ahora habrá que esperar el proceso de la elección del nuevo Papa, el conclave de los cardenales, que eso debe suceder en unos días. Ya se definió por el Vaticano que las honras funerales serán el día 26 de abril. Pero bueno, habrá que esperar entonces entre los candidatos que hay cuál es el nuevo Papa que se
elige. Bueno, esperemos que el próximo sea mejor aún. Entonces, bueno, llegamos así al fin de nuestro podcast de Moscú a La Habana. Como siempre decimos, una colaboración a dos manos entre Cuba Debate y Sputnik, que pretende acercarnos a temas que están en agenda ahora mismo en los medios de prensa. Les reiteramos nuestro saludo. Mi nombre es Claudia, mi amigo Oleg, desde Moscú. Sí. Y nos volveremos a Y nos encontrar vemos la próxima. La próxima. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.